Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. No crecí creyendo en fantasmas. Eso es importante decirlo desde el principio, porque con el tiempo uno aprende que cuando cuenta algo así, siempre hay alguien dispuesto a explicarlo todo con supersticiones o cuentos del campo. Pero en mi casa no era así. Mi abuelo era un hombre práctico, duro, de esos que madrugan antes del sol y se acuestan solo cuando el cuerpo ya no da más. Yo me crié con él en una vereda de Chinavita, bien arriba, donde el monte todavía manda y el silencio pesa. Nuestra rutina era siempre la misma: levantarse antes de las 5, prender el fogón de leña, colar el café en media, comer arepa dura con queso campesino. El radio viejo, un Philips con la perilla medio suelta, sonaba bajito con noticias o música carranguera. Después, cada uno a lo suyo. Él al cultivo, yo a la escuela cuando había clases, o a ayudarle con las gallinas, el asadón, el tractor viejo que nunca terminaba de arreglar. La casa era pequeña, un solo cuarto grande de adobe y madera, piso de tierra bien apisonada, techo de zinc que sonaba como tambor cuando llovía. Mi cama quedaba en lo que hacía de sala, pegada a una ventana grande que daba justo hacia la trocha de entrada. De día, desde ahí se veía todo: el camino empinado, el galpón, los árboles, las herramientas. De noche, en cambio, no se veía nada. Era una oscuridad cerrada, sin luces de vecinos, sin postes, sin carros. Una oscuridad que no hace ruido, pero que se siente. Yo era un niño normal, dormilón. No me desvelaba, no tenía pesadillas, no me asustaba fácil. Me acostaba temprano, siempre después de rezar con el abuelo. Él se sentaba en su silla de madera, esa que chirriaba cuando se movía, sacaba la Biblia y leía en voz baja hasta que yo me quedaba dormido. Esa noche fue exactamente igual a todas las demás. Nada anunciaba que algo iba a cambiar. Me desperté por una incomodidad en la espalda. No fue un ruido, no fue un sueño, fue el cuerpo pidiendo moverse. El abuelo seguía dormido en la silla, la cabeza ladeada, la Biblia abierta sobre las piernas. El fogón ya estaba apagado y solo quedaba el olor a ceniza fría. Me di vuelta con cuidado y quedé mirando hacia la ventana. Ahí fue cuando sentí que algo no cuadraba. No vi nada al principio, solo negro, pero era un negro distinto, como si algo interrumpiera la oscuridad. Parpadeé varias veces, convencido de que era cosa del sueño. Pensé: todavía estoy dormido. Pensé: es la sombra de un árbol. Pensé: no pasa nada. Pero la sensación no se iba. Entonces lo vi. Una silueta humana inmóvil, justo frente al vidrio. No caminaba, no se movía, no golpeaba. Estaba ahí, tan cerca que para distinguirla en esa oscuridad tenía que estar pegada a la ventana. Mi primera reacción fue lógica. Alguien se perdió. Un caminante, un borracho, un vecino equivocado. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, convencido de que si no me movía,
esa persona seguiría de largo. No pasó. Con el paso de los segundos, los ojos se acostumbraron a la oscuridad. Vi detalles: una barba rala, un rostro flaco, una cabeza inclinada hacia adelante. El hombre estaba mirando hacia adentro, no hacia la casa, hacia mí. El miedo no fue inmediato. Primero fue una presión en el pecho, como cuando uno aguanta la respiración bajo el agua. Luego vino el frío, ese frío que no tiene que ver con la noche, sino con la certeza de que algo está mal. El hombre no tocó la ventana, no habló, no sonrió. Se agachó lentamente hasta quedar a mi altura. Ahí mi cuerpo reaccionó solo. Grité. No un grito fuerte, sino uno ahogado, desesperado, de esos que salen sin permiso. Sentí cómo se me erizaba la piel, cómo los dientes me castañaban. El sonido despertó al abuelo de inmediato. En el segundo exacto en que él se puso de pie, la silueta desapareció. No caminó, no se fue despacio. Corrió hacia el monte. El abuelo no me gritó. Eso fue lo que más me asustó. Se acercó rápido, me puso la mano en la espalda y me preguntó qué había pasado. Yo apenas podía hablar, pero le conté todo, cada detalle. Él no dudó, no me dijo que estaba soñando, no me dijo que exageraba. Prendió el candil, encendió las luces, entró a su cuarto y salió con la escopeta. Nunca lo había visto así. Salió al monte sin decir una palabra. 10 minutos. Eso fue lo que tardó. 10 minutos en los que yo no dejé de mirar la ventana, convencido de que esa cara iba a volver a aparecer en cualquier momento. Cuando regresó, su rostro estaba pálido, tenso, como si hubiera visto algo que no esperaba encontrar. No me contó qué vio, solo se sentó frente a la puerta con la escopeta cargada. No durmió. Al amanecer, lo primero que hizo fue tapar la ventana con mantas gruesas. Luego salimos. Las huellas estaban ahí, marcas de botas hundidas en el barro, yendo desde la ventana hacia lo más espeso del monte. No eran huellas antiguas, eran frescas, reales, humanas. Días después, la radio dio la noticia. Un preso fugado de la cárcel de Cómbita había sido capturado cerca de la vereda. Se escondía en una ramada abandonada, siguiendo el mismo camino que llevaba a nuestra casa. Todo parecía encajar, demasiado bien. Nunca supe si ese hombre estaba buscando comida, refugio o algo más. Nunca supe cuánto tiempo estaba rondando la casa. Nunca supe si me había visto antes. Lo único que sé es esto. Desde esa noche, nunca volví a dormir cerca de una ventana. Nunca volví a sentir el monte como un lugar seguro. Y hasta hoy, cuando escucho un ruido afuera en la madrugada, no pienso en fantasmas. Pienso en alguien que puede estar ahí parado, en silencio, esperando que uno se dé vuelta. Y ahora que estás escuchando esto, ¿estás seguro de que no hay nadie al otro lado de la tuya? Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. El viaje estaba planeado como cualquier excursión escolar. Éramos estudiantes de 8º, 9º y 10º grado. Nada especial, nada fuera de lo normal. Chitlán era solo un punto verde en el mapa. Selva, aire frío, caminos de tierra, un resort modesto llamado Indreni,
usado con frecuencia para retiros educativos y actividades grupales. Yo no creía en fantasmas. Eso también es importante dejarlo claro desde el inicio. No porque me considerara especialmente racional, sino porque nunca había tenido una experiencia que me obligara a cuestionar esa postura. Venía de una temporada emocionalmente neutra, sin duelos recientes, sin crisis personales, sin obsesiones espirituales. Estaba cansado, sí, estrés escolar, rutina, nada más. Llegamos al resort cerca del atardecer. Recuerdo el cielo apagándose rápido, como suele pasar en zonas montañosas. Nos asignaron habitaciones, dejamos las mochilas y casi sin pensarlo, alguien propuso subir a la selva cercana a explorar antes de que se haga tarde. No hubo advertencias, no hubo historias previas. Nadie dijo que ese lugar fuera problemático. La primera subida fue tranquila. Fui con un compañero menor, un chico de octavo al que todos llamábamos Bai, como hermanito. Caminamos entre árboles, sin linternas potentes, solo con la luz de los celulares. No vimos nada raro, no escuchamos nada extraño, volvimos sin novedad. Eso reforzó la idea de que todo lo que se decía sobre fantasmas en zonas rurales de Nepal era exageración cultural. La segunda subida fue distinta. Esta vez éramos 5 o 6. Íbamos riéndonos, burlándonos de las historias locales. Uno de los muchachos llevaba un iPhone 17 Pro grabando en 4K. Lo hacía con orgullo, como demostración de que no pasaría nada. Fue entonces cuando uno de los chicos decidió orinar contra un árbol. En el momento no lo pensé demasiado. Después supe que dentro de la tradición hindú local, orinar árboles antiguos es considerado una ofensa directa, un gesto que atrae a los Bhut, entidades asociadas a lugares intervenidos por el humano. Nadie dijo nada, nadie lo detuvo, y fue justo después cuando ocurrió la primera anomalía técnica. El video empezó a fallar. No se desenfocó de manera normal, no fue movimiento brusco ni mala iluminación. La imagen se volvió borrosa y pixelada, como si algo interfiriera entre la cámara y el entorno. El muchacho intentó enfocar. Nada. Se detuvo. Volvió a grabar. Igual. Ese modelo de teléfono no suele fallar así, menos en grabación estable. Lo comentamos entre risas nerviosas, pero nadie propuso una explicación convincente. Bloqueador de señal, interferencia electromagnética, error de software. Pero ¿quién instalaría algo así en medio de la selva? Volvimos al resort. Ahí empezó todo de verdad. Al principio fueron golpes leves, puertas, vidrios, pasos, nada que no pudiera explicarse como viento o bromas, pero la frecuencia aumentó y el patrón se volvió extraño. Los sonidos parecían responder a nuestra atención. Cuando abríamos la puerta, no había nadie. Cuando corríamos a revisar, el lugar estaba vacío. La distancia entre habitaciones hacía imposible que alguien golpeara y regresara tan rápido. Las profesoras estaban en otro sector. Las chicas también. No encajaba. El chico que había orinado el árbol empezó a actuar raro. Primero risa sin motivo, luego agresividad. Después empezó a quitarse la ropa, sin vergüenza, sin contexto. Lo mirábamos sin saber qué hacer. No parecía borracho, no había consumido nada. Su voz cambió. No gritaba, hablaba como si respondiera a algo que nosotros no veíamos. En un momento me miró fijo y dijo: ¿Quién es el que está detrás de usted? Me giré. No había nadie. Ese instante marcó un quiebre interno. Algo dejó de ser juego. Mientras intentábamos calmarlo, ocurrió algo que nadie pudo negar. Su celular, que estaba sobre la cama, se encendió solo.
La pantalla se desbloqueó, las aplicaciones se abrieron y cerraron. El teléfono vibraba sin notificaciones. No era un toque fantasma común, no era una falla aislada, era actividad organizada. Trajimos ceniza, se la pusimos en la frente, encendimos Valiance a todo volumen, no como ritual formal, sino como reacción desesperada. Nada cambió. Un golpe más fuerte que los anteriores sacudió el pasillo. Esta vez salimos 9. 3 se quedaron atrás, vigilando. Yo no pude seguir. Estaba paralizado, con una sensación física clara. Miedo puro, sin imaginación. Cuando los 3 regresaron, estaban pálidos. Dijeron haber visto una sombra negra, desproporcionada, sin forma definida, moverse entre los árboles. No gritaban, no exageraban. Hablaban como quien describe algo que no quiere volver a ver. A otro compañero se le empezó a sentir la pierna pesada. No dolor, peso, como si algo lo presionara hacia el suelo. Cansados y sin opciones, buscamos información. No en libros antiguos, no en leyendas formales. Le preguntamos a un asistente digital. Lo hicimos por impulso. Y ahí apareció la coincidencia más inquietante. Chitlang había sido ruta de transporte forzado durante la época en que se llevaban piezas de Rolls-Royce hacia Katmandú, cargadas a lomo humano. Muchos trabajadores murieron en el trayecto. Nunca se recuperaron todos los cuerpos. Además, estaban las Saddaras, las 7 fuentes cercanas, asociadas históricamente a apariciones, sombras y sensaciones de peso extremo en las piernas. Todo coincidía con lo que estaba ocurriendo. Demasiado. A las 12:29 a.m., un golpe seco retumbó cerca de la ventana donde yo estaba sentado. Nadie se rió, nadie propuso bromas. Después hablamos con las profesoras, con las chicas. Todos escucharon golpes. Algunos vieron sombras. No había una versión única, pero había un patrón. Dormimos 8 en una sola cama. No por valentía, por instinto. A la mañana siguiente, el lugar parecía normal, demasiado normal. No hubo informes oficiales, no hubo registro en el itinerario. Solo recuerdos que coinciden más de lo que deberían. Nunca volví a Chitlang. No digo que fueran fantasmas, no digo que no lo fueran. Solo sé que algo ocurrió, algo que no encajó con ninguna explicación completa, y que desde entonces entiendo por qué estos relatos no se cuentan como cuentos, sino como advertencias silenciosas. Porque si pasó una vez, no hay razón para pensar que no siga pasando. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. No recuerdo exactamente qué día fue. Sé que fue un viernes. Lo sé porque los viernes siempre olían distinto en el internado. No era un olor agradable, tampoco desagradable. Era una mezcla rara: limpiador barato de pisos, comida recalentada y el perfume que algunas niñas se echaban solo los fines de semana, como si eso las acercara un poco más a la idea de estar afuera, lejos de ese edificio. Yo tendría unos 13 o 14 años. No era una niña miedosa, tampoco valiente. Era
Normal. Nunca creí en fantasmas. Nunca pensé que algo raro pudiera pasarme a mí, y menos en un lugar tan reglamentado, tan vigilado, tan rutinario como un internado. Ahí todo funcionaba por horarios. Hora de levantarse, hora de comer, hora de estudiar, hora de apagar las luces. El sonido más constante era el de los pasos en los pasillos, zapatos formales, tacones bajos, el roce de las llaves del decano chocando entre sí cuando caminaba. Ese sonido se te metía en la cabeza y te entrenaba el cuerpo. Cuando lo oías, sabías que era hora de quedarte quieta. Esa noche estábamos en mi cuarto, mi hermana, que también estudiaba ahí, y una amiga nuestra. Viernes en la noche, nada especial. Conversábamos en voz baja, sentadas en las camas, con la luz principal apagada y la lámpara pequeña encendida, porque eso estaba permitido, más o menos. Recuerdo el cansancio. Ese cansancio espeso que se siente cuando llevas semanas durmiendo mal, comiendo lo mismo, oyendo los mismos ruidos. Cuando el decano apareció en el pasillo, lo supe antes de escucharlo. Siempre pasaba lo mismo. Primero el silencio, luego los pasos, luego el tintineo de las llaves. «Luces apagadas, señoritas», decía, puerta por puerta, con una voz que intentaba sonar amable. Al decano le gustaba bromear. A veces se quedaba quieto frente a una puerta solo para asustar. A veces fingía irse y volvía de golpe. Por eso, sin pensarlo demasiado, me bajé de la cama y me tiré al piso. Quería ver si todavía estaba ahí. La puerta tenía un espacio de unos 5 centímetros con el suelo, lo suficiente para ver zapatos, tobillos, sombras. Lo primero que vi fue normal, el pasillo oscuro, el reflejo tenue de las luces de emergencia. Nada raro. Hasta que de repente algo cambió. La luz del cuarto de enfrente se encendió. Eso ya era extraño. La habitación de Patty pertenecía a Patty, y Patty se había ido ese mismo viernes en la tarde. Yo misma la había visto irse con su maleta. Era de las que siempre se iba los fines de semana. Entonces vi los pies. No un cuerpo, no una sombra, solo los pies. Estaban parados justo frente a su puerta, del lado de adentro. Usaban medias veladas negras, zapatos negros brillantes, de esos con corda, tipo Mary Jane. No eran zapatos comunes en el internado, no eran parte del uniforme, no eran cómodos, eran elegidos. Se quedaron quietos unos segundos y luego empezaron a moverse. No caminaron, no se acercaron, bailaron. Giraron sobre sí mismos, chocaron los tacones con un sonido seco, casi elegante, y dieron una vuelta completa. Un movimiento deliberado, con ritmo. Sentí un vacío en el estómago. No miedo todavía, más bien confusión. «Oigan, ¿no que Patty se fue?», susurré. Mi amiga respondió de inmediato, sin dudar. «Sí, se fue esta tarde». Entonces, tragué saliva. Le estoy viendo los pies ahora mismo. Las dos se tiraron al piso conmigo, pero los pies ya se estaban alejando. Los vimos desaparecer lentamente, como si quien los usara se hubiera retirado caminando hacia el fondo del cuarto. Silencio. Ninguna gritó, ninguna lloró. Abrimos la puerta. El pasillo estaba vacío. La puerta del cuarto de Patty estaba cerrada. Mi amiga cruzó y tocó. Nada. El decano todavía estaba ahí, al final del pasillo. Nos vio y frunció el ceño. «¿Qué hacen fuera del cuarto?». Le contamos lo que habíamos visto. Mientras hablábamos, su expresión cambió. No fue sorpresa, fue incomodidad. «Patty no está este fin de semana», dijo. Intentó tocar la puerta. Nadie respondió. Sacó las llaves, abrió. El cuarto estaba exactamente como Patty lo había dejado. La cama hecha, las luces apagadas, las ventanas cerradas.
«Qué raro», murmuró. Cuando pasé hace un momento, las luces estaban apagadas. Nos mandó a dormir. No levantó un reporte. No volvió a mencionarlo. Y nosotras tampoco. No pasó nada más esa noche, ni la siguiente, ni durante semanas. Por eso, durante años, pensé que había sido una confusión, un juego de luces, una mala pasada de la mente, hasta que volví a recordar otros detalles. El frío del piso, el sonido exacto de los tacones, la precisión del movimiento. Eso no era algo que una niña imaginara al azar. Años después, ya adulta, volví a hablar con mi hermana del tema. Yo ya vivía en otro país, ella también. Le pregunté si se acordaba. No respondió de inmediato. Sí, dijo al final. Me acuerdo demasiado bien. Entonces me contó algo que yo no sabía. Ese mismo año, meses antes, una estudiante había tenido un accidente en ese pasillo. No fue algo que se comentara oficialmente. No hubo ceremonia. No hubo placa. Dicen que cayó por las escaleras internas usando unos zapatos elegantes que no debía llevar. Dicen que se rompió el cuello. Dicen. Nadie recuerda su nombre con claridad. Solo recuerdan los zapatos. Desde entonces, otras niñas habían visto algo por debajo de las puertas. No siempre pies, a veces sombras, a veces solo el sonido de tacones caminando de madrugada. Nunca 2 veces en el mismo cuarto. Nunca cuando había luz. Nunca cuando alguien estaba completamente despierto. Yo no volví a ver nada más después de esa noche, pero hay algo que no he podido olvidar. El movimiento no era errático, no era torpe, no era accidental. Era consciente, como si alguien supiera exactamente desde dónde lo estaban mirando, como si hubiera querido que lo viéramos. Desde entonces, cada vez que me quedo en un hotel, cada vez que paso una noche en un lugar ajeno, cada vez que veo ese espacio mínimo bajo una puerta, no puedo evitar mirarlo. Y ahora te pregunto algo a ti. Mientras escuchas esto, ¿sabes realmente qué hay del otro lado de tu puerta? ¿O solo asumes que si nadie hace ruido, nadie está ahí? Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Nunca me interesó la política. Eso es importante dejarlo claro desde el inicio, porque todo lo que ocurrió después fue interpretado por quienes revisaron mi caso como una radicalización progresiva. No lo fue. Yo trabajaba archivando material educativo digital para un distrito escolar en el estado de Illinois. Nada glamuroso. Digitalizaba libros viejos, exámenes, guías docentes. La clase de Historia Universal de 9º grado era una de mis asignaciones rutinarias. Fue ahí donde apareció el primer patrón. La Revolución Francesa. 3 estados: clero, nobleza, campesinado. El material era estándar, aprobado por el Departamento de Educación, pero algo me llamó la atención. Una nota marginal en un documento escaneado de los años 90 que no figuraba en versiones más recientes. El verdadero peligro para cualquier sistema jerárquico no es la pobreza masiva, sino la conciencia colectiva. No estaba firmada, no era parte del currículum, y sin embargo, había sobrevivido a varias revisiones oficiales. Pensé que era una anotación de algún profesor antiguo. Lo habría olvidado si no hubiese vuelto a verla. Semanas después, mientras indexaba un documento judicial para un proyecto distinto, un convenio entre instituciones educativas y tribunales civiles,
apareció la misma frase. No idéntica, pero estructuralmente igual. 2 contextos distintos, 2 documentos sin relación aparente, la misma idea central. Ahí empezó mi error, anotar coincidencias. No investigué conspiraciones, no busqué foros, no vi videos, solo empecé a marcar documentos con etiquetas privadas: jerarquía, división, convergencia. El sistema no notificó nada, pero alguien sí lo hizo. El siguiente bloque de archivos trataba de procedimientos judiciales comparados: Estados Unidos, Francia, Alemania. Nada extraño, hasta que noté algo incómodo: la enorme asimetría entre justicia civil y penal en Estados Unidos. No era ilegal, era estructural. Los delitos financieros rara vez cruzaban la línea hacia lo penal. Los acuerdos extrajudiciales eran la norma. Las multas eran absorbidas como costos operativos. En un informe interno del año 2003, redactado por un comité asesor sin firma visible, se leía: la separación de jurisdicciones no es un defecto del sistema, sino su amortiguador. ¿Amortiguador contra qué? No se especificaba. Ese mismo día, el sistema me pidió cambiar mi contraseña. Nada raro, o eso pensé. Revisando material histórico, comprendí algo que nunca había conectado del todo. Las élites modernas no temen a la pobreza masiva, la necesitan. Lo que temen es lo que ocurrió en Francia: una masa empobrecida unificada. Después de 1789, los modelos de poder evolucionaron. No se trataba de aplastar rebeliones, sino de evitarlas conceptualmente. Dividir identidades, multiplicar causas, fragmentar agravios. Un memorando académico clasificado como ensayo prospectivo lo decía sin rodeos: un pueblo dividido por valores irreconciliables no puede reconocerse como clase. No era propaganda, era planificación. En Estados Unidos, la separación Iglesia-Estado había funcionado demasiado bien. La religión dejó de ser el eje del poder formal, pero no desapareció, se convirtió en vector de fricción. Raza, orientación, creencias, ideología. Cada grupo convencido de que el enemigo era el otro, no la estructura. Un audio interno, filtrado años después y nunca autentificado oficialmente, afirmaba: mientras discutan símbolos, no mirarán números, presupuestos, exenciones, subsidios cruzados. Ese audio desapareció de la base de datos a los 3 días. Yo ya lo había escuchado. Salud, educación, agua, deuda. En otros países, derechos. En Estados Unidos, mercados. No por error, por diseño. Un documento del Departamento del Tesoro de fecha 1987 señalaba: la monetización de necesidades básicas incrementa la dependencia estructural y reduce la probabilidad de acción colectiva prolongada. Dependencia no como falla social, sino como estabilidad política. Ahí empecé a entender por qué ciertos países funcionaban sin colapsar bajo servicios públicos universales y por qué ese modelo era considerado riesgoso en otros. El famoso porcentaje no aparecía como cifra moral, sino técnica. 1%, el límite operativo para el control de capital sin exposición directa. No eran villanos de caricatura, eran comités, fondos, consorcios, holdings. La riqueza no era el objetivo, era la protección. Y la mayor amenaza a esa protección no era una ideología, sino una revelación estructural. Encontré referencias repetidas a un concepto inquietante: evento de convergencia social. No una revolución armada, algo peor, un momento en que distintos grupos comprendían que sus conflictos eran secundarios frente a una arquitectura común de extracción. Ese escenario era descrito como catastrófico para la continuidad del modelo. Por eso los búnkers, por eso la ansiedad de ciertos sectores, por eso el discurso constante de miedo. No miedo al caos, miedo a la claridad. La información no se destruye, se redistribuye. El que sabe demasiado desaparece del discurso. El que sabe poco lo amplifica sin contexto. Yo sabía lo suficiente para ser incómodo, pero no lo bastante para ser peligroso. Todavía. Nunca publiqué nada,
Nunca denuncié, nunca hice activismo. Solo dejé de trabajar ahí. El sistema siguió funcionando, las discusiones siguieron polarizadas, los ricos siguieron protegidos. Nada cambió, excepto una cosa. Ya no puedo mirar un conflicto social sin preguntarme quién se beneficia de que no miremos arriba. Este archivo no prueba nada, no busca convencer, solo deja constancia, porque si algún día ocurre ese evento, esa convergencia, no será repentino, habrá sido anunciado, fragmentado, ignorado. Y quizá, como en Francia, alguien dirá después que nadie lo vio venir. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. No fui a Hesdalen buscando luces. Eso es importante aclararlo desde el inicio, porque con el tiempo esa fue una de las primeras cosas que se puso en duda. ¿Seguro no estabas predispuesto? No, no lo estaba. Soy técnico en telecomunicaciones. En ese momento trabajaba como contratista temporal revisando estaciones de medición remotas en el centro de Noruega. Hesdalen era solo otro punto en la lista. Un valle aislado, sí, pero nada fuera de lo común para alguien acostumbrado a trabajar con sensores, antenas y equipos que nadie quiere instalar cerca de ciudades. Llegué el 24 de diciembre en la tarde. Nieve ligera, temperatura bajo cero. El tipo de frío que no asusta, pero cansa. Me alojé en una cabaña sencilla, sin televisión, con calefacción eléctrica y señal intermitente. Preparé comida instantánea, revisé correos atrasados y me acosté temprano. Dormí mal. No por miedo, por incomodidad, por silencio. La luz no apareció en el cielo. Eso es lo que más me molesta cuando leo resúmenes del caso. Siempre la dibujan arriba, flotando, distante. No fue así. Eran cerca de las 14:39. Lo sé porque el reloj del vehículo quedó registrado después. Estaba revisando un módulo exterior, a unos cientos de metros de la carretera, cerca de una línea de árboles. Fue ahí cuando vi algo a nivel del suelo. Una luz blanca amarillenta, suspendida a menos de 1 metro de altura, inmóvil. No iluminaba como un foco, no proyectaba sombras normales. Era densa, compacta. No pensé en ovnis, pensé en un equipo defectuoso, pensé en un reflejo imposible. Di un paso atrás. La luz se movió, no rápido, no agresiva, como si respondiera a mi posición. El miedo no fue inmediato. Primero fue la sensación física, un hormigueo en los brazos, presión en el pecho, una rigidez que no dolía, pero impedía moverse. Intenté gritar. No pude. Intenté correr. Mis piernas no respondieron. La luz se acercó. No emitió sonido. No vibró. No cambió de color. Solo se aproximó hasta quedar frente a mí. Ahí ocurrió el corte. No recuerdo cómo entré. No recuerdo un rayo. No recuerdo flotación. Lo siguiente que tengo es una sensación de estar acostado, pero no sobre una superficie reconocible. No había gravedad normal. Mi cuerpo estaba inmovilizado, no por fuerza, sino por algún tipo de sujeción que no puedo describir bien. El espacio no era oscuro, tampoco iluminado, era uniforme. Había figuras, no rostros claros, no emociones, movimientos precisos, fríos, repetitivos. No me hablaban, no me miraban, me manipulaban. No hubo dolor extremo. Eso también es algo que suele malinterpretarse. El horror no vino del sufrimiento físico,
sino de la indiferencia absoluta. Me tocaron el abdomen, el cuello, la parte interna del muslo. Sentía presión, sentía cortes microscópicos, sentía sondas. No preguntaban, no explicaban, no había intención comunicativa. Era un proceso. Yo era parte del proceso. En algún momento intenté pensar en palabras, en nombres, en pedir ayuda. Lo que ocurrió después no fue un mensaje, sino una interrupción, como si algo hubiera bloqueado esa capacidad. No hubo consuelo, no hubo advertencia, solo una sensación clara y brutal. Esto no es para ti. No importa que sufras, no importa que recuerdes. Desperté de rodillas en la nieve. El vehículo estaba apagado. El reloj marcaba 18:12. Habían pasado más de 3 horas. No recordaba haber salido del lugar donde estaba trabajando. No recordaba caminar. No recordaba caer. Tenía marcas, pequeñas, geométricas, simétricas, en el abdomen, en el muslo. No sangraban, no dolían, pero no estaban ahí antes. No volví a dormir normal. Desarrollé fobia a luces estáticas, ataques de pánico con sonidos eléctricos suaves, pesadillas sin imágenes claras, solo procedimientos. Los médicos hablaron de estrés agudo, de disociación, de sugestión, pero no pudieron explicar las marcas, ni el missing time, ni por qué mis registros biométricos del reloj mostraban picos anómalos justo en ese intervalo. Meses después supe más del lugar, de las luces registradas desde los años 30, del Project Hesdalen, de los sensores que no siempre captan lo que los humanos sí. Supe que ese mismo día, cámaras automáticas registraron una luz subiendo por la ladera de la montaña. Supe que nadie pudo explicarla, y entendí algo que todavía me cuesta aceptar. Tal vez no fui elegido. Tal vez solo estuve en el lugar equivocado, en el momento exacto. No digo que fueran extraterrestres, no digo que fueran seres conscientes como nosotros. Solo sé que algo opera ahí, que no necesita permiso, que no siente culpa y que puede volver cuando quiera. Desde entonces duermo con las cortinas cerradas, no por miedo a que me miren, sino por la certeza de que si deciden hacerlo, no habrá advertencia. Las luces de Hesdalen siguen apareciendo, los sensores siguen fallando, las explicaciones siguen incompletas, y algunas personas, como yo, seguimos viviendo con la sensación de que no todo contacto es comunicación, y que no todo lo que observa el cielo viene a hablar. Algunas cosas solo vienen a medir, a probar y a seguir adelante, como si nunca hubiéramos estado ahí. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.